esa luz se la veía de lejos como uno ve una estrella y de golpe se empezó a acercar y se hizo una cosa grande, parecía un foco grande. Entre las nubes se movía lentamente para adelante y para atrás. Todas las almas que están aquí encarnadas tienen un yo superior. Hay muchos universos en diferentes dimensiones. De que eso que a veces se ve como un túnel, en realidad sería una membrana energética, y algunas vienen de la sexta dimensión espiritual, de la séptima, de la octava y de la novena. Hay algo que debemos saber. Todos somos energía y ocupamos un cuerpo físico. Pero ¿qué hay en ese mundo desconocido al que todos llegaremos en algún momento de nuestras vidas? Unos lo llaman el más allá, otros la dimensión desconocida. Lo cierto es que hay un universo de situaciones inexplicables que el día de hoy conoceremos, y para esto hemos invitado a un especialista en el tema. Pues nuestro invitado de hoy es un contactado y se dedica a las lecturas profundas del alma, conocidos como los registros akáshicos lemurianos. También realiza regresiones a vidas pasadas con la técnica de la revisión de memorias internas del alma, limpiezas energéticas vibracionales y activaciones sonoaurales. Queridos amigos de la comunidad de Espíritu de Luz, démosles la más cordial bienvenida a Férex. Hola, Quique. ¿Cómo va, Quique de Luz? Bueno, muchas gracias. Y quiero, darle un gran abrazo a toda la comunidad. Férex, es un real gusto tenerte con nosotros aquí en la comunidad de Espíritu de Luz. Es la primera vez que nos visitas y el episodio de hoy promete ser un día muy, muy, muy interesante. Y les voy a decir por qué. Porque el tema de hoy se trata acerca de los contactos con otras realidades, las señales del más allá. Férex, vamos a empezar este programa haciendo la pregunta de rigor. ¿Cómo empezó tu vida espiritual? ¿Y cómo así se te presentan las entidades del más allá? Bueno, mira, lo mío empezó de muy chico. Me acuerdo que el primer contacto que tuve fue alrededor de los 5 años. Una vez estaba, como pasa siempre, todo niño lo mandan a dormir la siesta, y me acuerdo que en un momento, en una de esas tantas siestas, y voy a decir, la verdad, me iba a dormir pero no tenía sueño, entonces siempre me quedaba acostado con los ojos cerrados, o a veces, sentí una presencia al lado de mi cama, al lado izquierdo. Entonces recuerdo que miré para el costado porque en un momento ni se me cruzó por la cabeza de que era algo hacia el costado. Veo una mujer que era altísima, tenía como un vestido blanco, y obviamente que la primera reacción que tuve es intentar taparme. Me acuerdo que me puse la sábana hasta por acá y me la quedé mirando, pero se me fue el miedo automáticamente. Algo hizo esa mujer, esa maestra espiritual, para que se me vaya el miedo. Entonces me quedé mirándola y pude ver que era muy alta, altísima, más de 2 metros obviamente. Tenía como un vestido que era blanco y parecía esa bata que usan los maestros, nada más que no tenía capucha, una túnica. Entonces, un brillo bien luminoso. Entonces me llamó la atención. Me acuerdo que y color castaño oscuro. Entonces me acuerdo que la mujer me miraba y era súper blanca encima. Entonces fue un contacto que al principio, como dije, me intenté tapar, pero después me quedé mirándola y me transmitía mucha paz. Siempre digo que si alguien vería
a un ser como estos, pensaría que era la Virgen, pero no era la Virgen, sino era una maestra que obviamente después de muchos años averigüé que venía de Vega, que Vega es una estrella de la constelación de Lira. Entonces siempre digo que algo me hizo. En ese momento no sabía bien qué me había hecho, pero fue una activación, obviamente. Pero bueno, en ese momento, me acuerdo que a partir de ese momento, empecé a ver a través del tercer ojo, pero obviamente que a esa edad no tenía ni idea qué era el tercer ojo. Pero veía imágenes a través del tercer ojo y la veía ella, veía otros seres. Entonces era un contacto bien de visiones holográficas, por así decirlo, esto en mi vida. Entonces, para mí era algo lindo porque no me transmitía miedo. Y recuerdo que en esa época, bueno, al ser chiquito iba mucho al cine, pero lo que veía a través de lo que era mi frente, porque en esa oportunidad lo que decía era de que veía el cine de la pared, porque claro, al tener el tercer ojo súper expandido, era como si estuviera viendo imágenes en la pared. Entonces le decía el cine de la pared, me acuerdo. Y bueno, me hizo una activación muy fuerte. Y era siempre, no era que de vez en cuando podía ver algo. Pero claro, a esa edad no sabía qué es lo que era. Para mí era simplemente un entretenimiento y era algo lindo que veía. Y a esas las seguía viendo. Pero bueno, eso es como que pasó esa experiencia y después me acuerdo que cuando iba, porque bueno, acá en Córdoba hay un río, entonces me acuerdo que cuando éramos chicos íbamos a lo que era pescar o a veces a caminar sobre, bueno, esos descampados. Y me acuerdo que una vez observaba, desapareció, que era un duende que tenía como si, bueno, tenía como un trajecito como si fuera una bolsa de arpillera, entonces era bien como se lo ve un duende. O sea, al principio obviamente que cuando contaba esto pensaban que fantaseaba porque en esa época estaba de moda los pitufos, Walt Disney, entonces bueno, a veces pensaban que fantaseaba. Pero me acuerdo que en un momento, ya creciendo un poquito más, a los 8 años, pude ver a mi abuelo fallecido, que fue un contacto súper directo. Entonces me acuerdo que en ese momento, al ser chiquitos, mi mamá no me decía, mirá, el abuelo está internado grave. Sabíamos que estaba en una clínica, pero nada más. Entonces me acuerdo que estaba en el dormitorio. Bueno, justamente en ese dormitorio donde había tenido esas experiencias. Entonces me acuerdo que estaba en el dormitorio y voy para el lado del pasillo y cuando paso por la habitación, o sea, por la puerta donde está la habitación de mi madre y mi padre, me acuerdo que la veo mi madre que estaba sentada en la cama llorando y lo veo a mi abuelo que estaba al lado. Entonces él era como que estaba parado y era como que su mano, o sea, bueno, como su mano izquierda sería, la tenía sobre el hombro de mi mamá. Entonces a mí me llamó la atención esa escena, porque la que estaba triste era mi mamá, pero bueno, relacioné que los dos estaban tristes. Entonces seguí caminando hasta el final del pasillo donde está el living y ahí estaba mi abuela y le pregunté a mi abuela como que se sorprendió y la llamó a mi madre porque le decía que estaban los dos ahí. Entonces mi mamá vino y me hizo que le cuente, ¿sí? Y bueno, vos sabés que mi mamá obviamente quedó súper sorprendida porque ella hacía pocos minutos había recibido una llamada telefónica diciéndole que mi abuelo había fallecido. Y en mi casa no había teléfono, así que en esa oportunidad no pude haber escuchado ese llamado. Y en mi casa, bueno, no había un teléfono, sino que la vecina que le avisó vivía, bueno, a 2 casas de donde estaba. Entonces, mi mamá obviamente ahí me empezó a creer y dice que empezó,
Bueno, ella directamente, automáticamente sintió un alivio, sintió mucho alivio porque sabía que mi abuelo pues, seguía viva y bueno, y lo pude ver. Entonces eso dice que le dio más tranquilidad, bueno, y la calmó a pesar de que un poquito ese dolor lo tenía por el fallecimiento. Por eso a mi vida la divido en tres etapas. Una en la etapa de conexión, que es esta de chiquito, que siempre digo, todos los niños están conectados. Todos los niños, por lo menos hasta los 6 años, tienen el tercer ojo, el chakra corona, bueno, obviamente, el chakra corazón súper expandidos. Entonces todos tienen la posibilidad de ver. En mi caso, bueno, obviamente se me presentó alguien que no sabía quién era, por eso cuando la vi, la primera reacción fue taparme, pero algo, también obviamente esa energía que tenía, pero algo hizo que me hizo que ese susto que me agarró en el momento se me vaya. Y cuando recuerdo esa imagen, hasta ahora se me eriza un poco la piel porque emociona, y aparte transmitía. Y ahí era como que también recuerdo que cuando me quedaba mirándola, veía que había un brillo. Entonces, obviamente, no sabía qué pasaba. No me daba ahí miedo, pero era como que la observaba. Por eso me acuerdo de ese vestido blanco y de cómo era. Por eso siempre digo que si alguien tuviese la posibilidad de ver a esta maestra o una maestra, no era un ser de otra dimensión. Entonces, bueno, la etapa, como contaba el niño, era a niños desencarnados, porque es muy común que a esa edad los niños tengan su amigo invisible. Entonces, en mi caso, directamente fue con esta maestra. Por ahí podía ver, bueno, como contaba, un elemental, o sea, un duende que lo vi en la costanera, al lado del río. Por ahí veía algunas luces, o sea, porque hay que entender que muchos de los seres espirituales son energía, entonces a veces veía la energía. Pero en mi caso era mucho tercer ojo y sobre todo esa pantalla, que es una visión holográfica, por eso fue súper, en mi caso fue súper entretenido, le podría decir. Pero también esto hay que sumarle que podía hacer a esa edad viajes astrales, pero no sabía que era un viaje astral. Me acuerdo que también podía ver el alma, o sea, de las personas, pero sobre todo el cuerpo astral, porque hay que entender que nosotros tenemos un alma dentro de este cuerpo físico. Vemos a nuestro cuerpo que le llaman el cuerpo etérico, el cuerpo astral, como se conoce también a través de la metafísica. Entonces me acuerdo que en las siestas, por eso tuve mucha actividad en la siesta, me acuerdo que cuando mis familiares se iban a dormir, podía ver que salían, obviamente ellos estaban en su habitación, pero veía a su cuerpo astral. Entonces, no entendía nada, porque si bien sabía que existían los fantasmas, por ahí veía el fantasma de algún adulto, pero como que se presentaba y se iba. De niños, por lo menos que recuerde, no. Pero de algún adulto que pasaba y miraba y se iba, sí. Pero bueno, ¿qué pasa? Sabía que eran fantasmas. O sea, era el alma de alguien que ya no vivía, porque a mí me explicaban por ahí eso, pero no entendía por qué podía ver eso. O sea, al que le decía el fantasma de las personas vivas. Entonces, bueno, fue también ir aprendiendo a integrar esas experiencias, que obviamente a mí no me preocupaba, no me daba miedo. Entonces, para mí era algo normal. Bueno, sí, los veo y nada más, pero a veces me quedaba pensando, ¿qué es eso? ¿Por qué los veo? Porque me acuerdo que una vez fue súper, que era una siesta y en ese pasillo de esa casa donde vivía, los vi a mis padres, o sea, a mi papá, a mi mamá,
y me acuerdo que a 2 hermanos. Y esos estaban ahí, estaban como quietos, me miraban y después se iban. Entonces, bueno, fue también esa experiencia, que eso fue varias veces. Y otra experiencia era ya el viaje astral, que obviamente no tenía ni idea de lo que era un viaje astral. Recuerdo patente, me acuerdo muy bien de la primera vez que me pareció extrañísimo de que estaba fuera de mi cuerpo. Es más, me pude ver, porque recuerdo que en una siesta también me quise despertar, bueno, para prender la luz, porque obviamente bajamos ahí en esa siesta a las persianas y estaba todo oscuro. Entonces me acuerdo que en una oportunidad quería prender el interruptor, o sea, quería prender la luz y quería tocar el interruptor de prender y apagar, y me acuerdo que hacía, viste, para arriba y para abajo y no entendía por qué no prendía. Hasta que bueno, fue una reacción así media rápida de darme vuelta acostado. Entonces, bueno, ahí no entendía nada. Realmente siguieron todas estas experiencias porque por ahí me veía un domingo a la mañana, podía ver cómo mis padres desayunaban en la cocina y después iba y le describía la situación. Ustedes estaban ahí tomando, suponete, un té, que empezó la etapa de la adolescencia, que ahí le llamo la etapa de la desconexión. Porque, bueno, por la escuela secundaria, que allá le dicen ustedes la preparatoria, también vivir otras experiencias. Algunos chakras se me fueron cerrando, bloqueando, entonces no veía tanto eso que veía de chico, pero era como que a mí me intrigaba todavía esas experiencias, sobre todo me llamaba mucho la atención el tema de los fantasmas y el tema de los viajes astrales, pero en mi casa no había alguien que sepa bien de metafísica o de parapsicología, entonces no había forma de preguntar. Pero me acuerdo que en el primer año del secundario, de la preparatoria, había un compañero de la secundaria que sí, el padre era parapsicólogo, y me acuerdo que me prestó algunos libros y me enteré ahí de lo que era la proyección astral. Después me acuerdo que con mi madre empezamos a hacer control mental, el método Silva, que eso era más que todo para aprender a llegar a ese estado alfa y estudiar. Y no lo relacionaba mucho con todo este mundo que le podríamos decir paranormal. Entonces, bueno, fue una etapa de al principio de llegar esa información, pero no tenía tantas experiencias. Por ahí sí, algún juego de la copa, que es como un juego, sería como una ouija, pero con la copa y las letritas, pero más de un fantasma, cosas que se movían, no pasaba. Por ahí sí veía algún fantasma, pero muy de vez en cuando. Entonces, bueno, fue una etapa que le llamo de desconexión porque no los veía tan seguido, de vez en cuando era. Entonces hubo un episodio que fue un encuentro directamente, se presentó una luz, un ovni, un objeto volador no identificado. Me acuerdo que estaba en una ciudad de acá de la provincia de Córdoba. Y bueno, nosotros fuimos con los compañeros del secundario a pasar un verano. Entonces, de esta ciudad, que es una ciudad muy chiquita, en esa época calculo que era más habitantes. Entonces recuerdo en PIM en donde se hacían los fogones. Entonces, en otro lado, y bueno, éramos 6 en total, con 5 personas, nos fuimos a ese lugar. Entonces ahí era la clásica de los adolescentes, de contar historias de terror, algo paranormal. Por ahí me acuerdo que nos fuimos de ese lugar a lo que era el cementerio, a ver si veíamos algo, pero no vimos nada en ese lugar. Entonces, bueno, volvimos de vuelta al camping y ya eran como a las 3 de la madrugada, 3 y pico. Y en un momento me acuerdo que, y nosotros no habíamos prendido fuego, o sea, estábamos en el lugar donde se hacían las fogatas, ¿no? Entonces recuerdo que estaba ahí semi acostado y mirando las estrellas, siempre fue de mirar las estrellas. Entonces en un momento veo una luz en el cielo
que al principio pensé que era un satélite, un avión, pero bueno, digo, vamos a hacer la broma, porque encima era bromista. Entonces, digo, miren, un ovni. Entonces, los chicos miraron y dicen, no, pero eso es un avión, un satélite. Sí, les digo, estoy bromeando, no sé que es un avión, pero me quedé mirando y esa luz, me acuerdo que se movía lentamente y se detuvo. Después se empezó a mover para arriba, para abajo, después para un costado, después para otro costado. Y obviamente que nos quedamos ahí sorprendidos, no, miren, eso es un ovni en serio. Y recuerdo que todos empezaron a mirar y se movía. Entonces obviamente que esa luz se la veía de lejos como uno ve una estrella y de golpe se empezó a acercar y se hizo una cosa grande, parecía un foco grande. Y ahí obviamente que entramos a correr, porque digo, el que vio por primera vez algo así, y sobre todo algo bien luminoso, fuerte, y no estaba preparado, sale corriendo. Entonces la reacción de nosotros es correr. Y recuerdo que donde estábamos, en este sitio, para llegar ahí había que bajar una especie de loma, porque bueno, era abajo de lo que sería un valle. Entonces obviamente que llegamos, entramos a correr hasta la parte de arriba donde estaba el camping, pero automáticamente el miedo se nos fue. Y me acuerdo que ahí dije, ¿cuándo voy a ver algo así de vuelta? Porque ahí estaba un poquito desconectado de todo lo otro, por eso le llamo la etapa de desconexión. Entonces me acuerdo que una de las personas que estaba al lado de esa persona empezó a decir que había un contacto telepático, y obviamente no sabíamos en ese momento qué era eso de lo telepático. Entonces y en los tripulantes de esa luz le estaban hablando. Entonces me acuerdo que, bueno, ahí bajamos a donde estaba el fogón y le entramos a hacer preguntas. Entonces le decíamos, me acuerdo que telepáticamente, mentalmente, le decía, si hay alguien que me está escuchando, que se vaya esa luz para arriba, y se iba para arriba. Después le decía, bueno, a ver si me están escuchando, que esos colores que tenía que cambie de color. Bueno, le preguntamos mentalmente, obviamente, le damos órdenes de todo lo que te imagines y se cumplía. Entonces fue fuerte porque ahí me daba cuenta, es como que me empezó, obviamente esa experiencia fue como el llamador, le digo, me llamó tanto la atención que me marcó y obviamente, como siempre digo, como que me trajo de vuelta a todo el misterio, todo eso que bueno, le podríamos decir paranormal. Entonces recuerdo que esa luz, mientras mirábamos, estaba bien quieta en el aire y de a poquito se empezó a hacer más chica, más chica, más chica, y se fue yendo para lo que sería, que era bastante grande. Y me acuerdo que esa luz, nosotros vimos que se fue para el lado ese donde estaba el tanque. Y obviamente que dijimos, bueno, cuando se haga de día, porque ahí calculo que habrán sido las 4 y pico, cuando se haga de día, cuando amanezca, vamos hasta ese lugar, porque queríamos ver si estaba ahí atrás, porque para nosotros obviamente creíamos que pensábamos que se había estacionado. Entonces, bueno, esperamos, o sea, nos quedamos ahí en ronda. Obviamente estábamos medio impactados porque uno se queda en silencio ahí y se miran y decís, pero ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces apenas se hizo de día, nos fuimos para ese lugar y obviamente no había nada detrás de ese tanque gigante y nos fijamos y el agua, obviamente ahí no había agua. Igual nosotros, como siempre digo, no sé si eso, viste, emitía tanta radiación que evaporó el agua, eso nunca lo vamos a saber. Pero obviamente que ahí nos quedamos un poquito impactados. Entonces recuerdo que todos miramos, viste, para todos lados y en un momento me quedé mirando para lo que era el cielo. Estaba despejado por ahí. Había algunas que era lo que se conoce como un ovni cigarro. Delgados, alargados y era plateado. Entonces era como que entre las nubes se movía lentamente para adelante y para atrás. Y después desapareció. Entonces, obviamente, esa experiencia fue súper, súper fuerte para mí. Entonces, en ese momento, empezó otra etapa. En mí, una experiencia como la que vivíamos. Entonces, me acuerdo que a todo el mundo le contaba, y obviamente en esa época, que era por el 94, 95...
no sé si 93, pero bueno, entre esos años, calculo yo más por el 94, entonces cada vez que le contábamos a alguien sobre esto, muchos no nos creían, nos tenían mentirosos, que después obviamente esa misma gente, 20 años después, empezaron a creer, porque después más de uno vio una experiencia. Entonces, bueno, esta es la etapa que le llamé de desconexión. Y después empezó una etapa que le llamo la de reconexión. Una etapa, obviamente, que al principio empezó con el blog que tenía Despierta Córdoba, porque en una etapa difundía con una web los fenómenos paranormales, Córdoba Paranormal se llamaba. Después empecé a difundir el despertar de la conciencia por el 2007, por ahí. Entonces empezaba a difundir todo lo que tenía que ver con el 2012, el cambio de era, ya empezó a interesar obviamente más. O sea que empezó ni una tarea de difusión en esa época, estaba muy mental. Entonces empezó ahí otra etapa. Sí, después de un par de situaciones, me empezó a traer ya un par de añitos posteriores, me empezó también a llamar la atención todo esto de la espiritualidad. Y empecé a meditar, y bueno, y pude volver a conectarme, siempre primero digo a través de mi yo superior, entonces, que sería mi verdadera esencia. Entonces, bueno, empezó esa etapa desde de reconexión, de ser consciente, de empezar también a limpiar los puntos energéticos, mis chakras. Bueno, y empezó ya una etapa de un contacto consciente. Entonces empecé a tener, bueno, contactos con espíritus elementales. Bueno, a mí siempre se me presentaron los espíritus elementales de la naturaleza, ya sea duendes, o por ahí veía las hadas luminosas, o por ahí obviamente, bueno, obviamente otro tipo de elemental, o telepáticamente seres galácticos. Me daba cuenta que la forma, por ahí cuando tiene una idea de un ser de Pléyades, o de un ser de Orión, o un ser de Sirio, un ser de Andrómeda, tiene una idea a través de alguna imagen, pero cuando uno lo ve, se da cuenta que ese ser nunca lo vio, no puede ser imaginación, porque nunca lo vio a través de alguna película, o no se parecía a lo que eran las fotos. Entonces, bueno, empezó una etapa de mayor conciencia y también de mayor conexión, porque antes era como que ese contacto, a mí me gusta llamarlo como indirecto, inconsciente, se me presentaba, pero acá ya era a través de una tarea interna y también a través de un ejercicio y de activar, viste, la energía para que se dé ese contacto. Por eso fueron, digo, años súper, bueno, diferentes, parecidos, a lo mejor en la forma de ver y de percibir en cuando, bueno, en esa etapa de que era chico, a la parte que... Pero obviamente, ahora, además, con todas esas energías que están llegando a la Tierra, es todo mucho más fuerte, más potente. Por eso digo que bueno, vivido mi vida así. Si yo tuviera que enumerar la cantidad de experiencias espirituales que has tenido a lo largo de tu vida, realmente tendríamos que pasarnos horas y horas y horas y horas conversando sobre todas estas, porque son muy interesantes, mi querido Félix. Hay algunas de estas experiencias que fueron impresionantes. Aparte de las que mencionaste, que están muy buenas, hubieron unas que se quedaron aquí, en mi mente. Porque los seres dimensionales, obviamente, están por todos lados. Lo que sucede es que no los vemos, porque obviamente están en otra dimensión, dimensiones paralelas. Hay otros que son seres físicos, obviamente, que inclusive algunas de estas especies se muestran ante nosotros de determinadas maneras. Yo recuerdo que estuve en una sesión
y me mandaste inclusive pruebas de todo esto, me mandaste las fotos. En esta sesión se te presentaron unos seres felinos y la cara, el rostro de estos seres felinos era tal cual, era la representación viva de esta especie. Quisiera que nos hables un poco acerca de estos seres felinos que se te presentaron. ¿Cómo llegaron a ti? ¿Tú los invocaste? ¿Ellos se presentaron? ¿Cómo así surgió esta experiencia? Bueno, mira, eso fue haciendo las terapias de los registros completos del alma, que son los registros lemurianos. Que uno dice, bueno, ¿qué es un registro lemuriano? Es información del alma, de los orígenes del alma, y obviamente que se combina con terapias de colores, la cromoterapia, con gemoterapia y aromaterapia. O sea, es un conjunto de terapias que se integran para acompañar el proceso de la persona, en este caso de la que se está haciendo ese registro. Entonces recuerdo que a una persona le había estado haciendo un registro y decían que el origen álmico de la persona venía de Orión. Vale aclarar que muchos años fui investigador paranormal. Nada más que cuando empecé la etapa de reconexión, digo que soy ya un investigador, que me empezó a llegar esa información de la persona, de que su origen álmico venía de lo que era Sirio. Igual siempre digo, para no confundir a las personas, todas las almas que están aquí encarnadas tienen un yo superior. A mí me le hacen llamar a esta parte, a lo que ocupa este cuerpo físico, el alma cuántica, que el alma cuántica sería un desprendimiento de energía de nuestro yo superior, de nuestro ser superior, donde está nuestra verdadera vida. Y a la vez, nuestro yo superior, nuestro ser superior, es un desprendimiento directo de la fuente original, de la fuente primordial. Por eso, de ahí el tema de que todos somos uno, todos somos energía encarnada. Entonces, algunos a la fuente original le pueden llamar Dios, otros le pueden llamar el universo. Es más, cuando en estas sesiones preguntaba qué es lo que era esa fuente original, qué es lo que es Dios, me decían que unifica con los universos de todas las dimensiones. Y dije, uy, hay muchos universos en diferentes dimensiones. Entonces, obviamente, empezó también la parte investigativa, además de la parte de investigador de almas, porque ese registro que hago, me gusta investigarlo, preguntar sobre el origen de la persona, la frecuencia del alma de la persona, también el paso del alma de esa persona, sobre todo en la etapa de encarnación. Entonces, bueno, acá fue súper interesante lo de esta experiencia, porque después de ese registro hago como hobby, también como parte de investigación, lo que se llama la transcomunicación instrumental. Que la transcomunicación instrumental es una técnica para contactar con otras dimensiones. Hay muchos universos en diferentes dimensiones. La psicofonía, un grabador de periodista, con un celular, con un micrófono y en una computadora. Así, más que a través de una persona de Brasil, Sonia Rinaldi, comunicación instrumental avanzó muchísimo. Ya no era como se conocía en los 80 y a comienzos de los 90, que es el televisor con ruido blanco. O sea, ¿se acuerdan los viejos televisores, esos de tubo, que cuando no había una señal emitía ruido blanco, que es esa chispita por todos lados? Entonces, antes las personas, los comunicadores de otras dimensiones, los investigadores, los medium también, ponían una cámara frente a la pantalla. Entonces podían ver desencarnados que se representaban a través de esos puntitos. Es como que iban modificando todos esos puntos de luz para mostrarse. Obviamente que por ahí una persona, si vio películas de terror, le puede dar miedo esto, porque en realidad las películas de terror han utilizado esta técnica para
generar miedo y vender, pero en realidad esta técnica siempre fue súper segura. Pero a raíz de el avance, obviamente, en el mundo espiritual, pude saber y enterarme de que existen otras técnicas que se utilizan con lo que sería moldes de plástico para hacer, bueno, huevos de Pascua. Algunos utilizan esas bolsitas que tienen aire, circulitos con aire. Otras personas utilizan, obviamente, luces RGB que van cambiando de colores. Entonces, bueno, esa técnica me empezó a llamar la atención y empecé a investigar. Entonces, en mi caso, utilizaba una bolsa que era de esas que tienen aire, y también utilizaba un molde de huevos de Pascua. Y para generar el ectoplasma artificial, los seres espirituales recomendaban utilizar un humificador, un vaporizador. Entonces, bueno, me compré un vaporizador gigante para que pueda hacer, para que pueda hacer la transcomunicación. Entonces, utilicé esa técnica, recuerdo, puse los focos y el vaporizador tirando, bueno, el vapor a full, y bueno, y empecé a hacer el contacto, porque este contacto no es que uno puede decir, bueno, a ver, quiero conectar con cualquier ser dimensional de otra dimensión. No, acá lo que se hace es primero pedir una conexión con las estaciones espirituales, en donde allí hay seres espirituales que se conectan con las personas que están aquí en la Tierra, personas que obviamente investigan todo el tema este de la transcomunicación instrumental. Entonces, bueno, acá conectada con alguna de estas estaciones, que por lo general se recomienda conectar con 3 estaciones espirituales: la estación del sur, la estación central y la estación norte. Entonces empecé a decir, atención, estación central, me escuchan, y bueno, y de repente se presentó un ser que era felino. Y obviamente, hasta hacía unas horas atrás, en un registro me decía contacto con esta persona que le había realizado el registro, que eran como sus hermanos álmicos, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que cuando se presenta un ser que nosotros le podemos decir un ser extraterrestre, un ser galáctico, que más que extraterrestres son de otras dimensiones. Entonces esos seres muchas veces se materializan, pero tienen dentro, no todos, pero sí algunos tienen su chispa divina, su alma, tiene su conciencia. Entonces, bueno, hablando de los orígenes del alma, alguien que está encarnado acá puede tener un origen del alma de Sirio y puede, obviamente, tener un contacto porque comparten ese origen con esos seres sirianos. Nada más que esos seres sirianos que encarnan aquí en la Tierra tienen mucha más evolución y obviamente están en otro nivel evolutivo y muchas veces se materializan. Entonces, bueno, es otro cuerpo más de luz, más energético. Pero la persona inconscientemente ya tiene ese contacto porque tienen el mismo origen, son como parientes, para que se entienda fácil. Entonces, bueno, esta persona me decía que en algunos sueños veía un felino y a veces le daba miedo porque tenía el miedo a las formas. Que el miedo a las formas es cuando una persona le da miedo lo que es lo no humano, o sea, se siente seguro con apariencias humanas, pero cuando es algo totalmente diferente al humano le da miedo, porque a veces pudo haber visto películas de terror o cuestiones que le llaman el primado negativo, que a través de una película de terror es como que te impregnan, como que te irradian una energía de miedo. Entonces uno, cuando tiene una experiencia con algún ser, le agarra miedo inconscientemente, porque esa información a veces es la que quieren generar a través de las que se llama técnicamente. Entonces me acuerdo que cuando vi el felino, obviamente que en la transcomunicación instrumental se presentan de manera holográfica, es una imagen, pero
Obviamente que cuando uno ve, sobre todo esa imagen, no es que siempre se presenta, pero a veces se presenta, se sorprende porque vos decís, a ver dónde está el reflejo, mirá atrás. Entonces, obviamente que impacta al principio, sobre todo acá cuando era tan claro. Y era una de mis primeras veces que realizaba la transcomunicación instrumental. Entonces, obviamente, después, porque acá obviamente uno está concentrado, no hay en ese momento un ida y vuelta telepático con ese ser, pero después, y sobre todo de haber tenido esa foto y ese video, realicé lo que hago, una interconexión con ese ser. Bueno, y ahí me decía que era un maestro espiritual felino de la persona y se le presentó para que esa persona tenga confianza y también para que otras personas tengan confianza sobre lo que habían hecho. Igual seres felinos hay en un montón de partes del universo. Existen en Lira, que ahí tienen un tono más azul. También existen en lo que es el cinturón de Orión, que se los conoce como los Urmag, que esos son los más conocidos que en el antiguo Egipto se los representaban. Entonces, bueno, obviamente las civilizaciones antiguas como Egipto y también otras sabían de la existencia de estos seres y ellos sabían que venían de otras dimensiones. Muchos de estos seres atraviesan portales para venir, por eso no todos los contactos son con naves. Obviamente hay muchos seres que sí se presentan con naves, pero porque son más de la cuarta que es la nuestra, que es la de tercera dimensión. Entonces recuerdo que esa experiencia a mí me dio más confianza, obviamente, y sobre todo a la persona, porque antes había tenido una experiencia que eso fue la primera vez, no sé si es la suerte del principiante, como se dice, pero la primera vez que hice la transcomunicación instrumental, se presentó un maestro que era de una ciudad dimensional, bueno, una ciudad espiritual, que en este caso esa ciudad espiritual se parece mucho a esas ciudades espirituales que son satelitales, porque no llega a ser una ciudad gigantesca dimensional, pero sí es una especie de ciudad satélite, por así decirlo, como una ciudad flotante. Obviamente en una de las películas de Chico Xavier, Nuestro Hogar, que alguien puede, una de estas, se me presentó un maestro, fue un Jueves Santo, recuerdo que había hecho esta sesión. Entonces me acuerdo que se presentó un maestro que lo van a poder ver a través de las imágenes, te compartí ese video y esas fotos, y obviamente que ahí sí me sorprendió más que el felino, porque estaba haciendo la sesión y recuerdo que se empezó a ver, y obviamente que se veía claramente el rostro de una persona. Y encima atrás tenía un banner de la tapa de un libro que tenía. Entonces fue algo fuerte, recuerdo, porque era algo totalmente diferente el fondo de ese banner. Entonces eso me motivó a investigar, porque antes hacía las investigaciones a través, me conecto y empiezo a conectar por qué una persona tiene contacto con un ser arturiano. Entonces, bueno, muchas veces pude dar con que esa persona o tenía el origen álmico de Arturus, o esa persona tenía un maestro espiritual o un guía espiritual que eran de Arturus. Entonces se le presentaba un ser arturiano o personas que tienen origen álmico de Pléyades, tenían obviamente visiones o cada vez que meditaban se les presentaba un ser que era de Pléyades. Y hay que tener en cuenta que los maestros espirituales, ellos no están las 24 horas del día observando todo lo que hace la persona, ellos están para orientar y se le presentan a la persona de vez en cuando. Entonces, para que se entienda fácil, también digo que un maestro espiritual es como un amigo que una dimensión. Entonces, las almas que están aquí encarnadas, de por sí, cuando ya despiertan y se dan cuenta de quiénes son realmente, tienen ese contacto, ya sea directo o indirecto, con
esas otras realidades, un contacto consciente o inconsciente. Entonces pude darme cuenta también que hay personas que tienen contacto con seres que eran, ya sea de Sirio, como pasó en este caso, o del cinturón de Orión, o de otros lugares como Andrómeda, y obviamente también de Lira y otros lugares. Entonces, acá me empecé a dar cuenta, obviamente también a través de otra información, es que el contacto está y ese vínculo está. Entonces, todo esto a mí me impactó mucho y me motivó, obviamente, a seguir investigando sobre estos seres. Obviamente, cada lugar tiene un conocimiento, obviamente, una sabiduría, va adquiriendo un camino de aprendizaje. Entonces, por eso me empezaron a hablar de las misiones, de los propósitos del alma, de acuerdo a esa dimensión de procedencia original. Y también un poquito entender el tema de por qué se le daba tanta importancia a los soles en la antigüedad. Cuando una persona en la antigüedad quería rezar o decir alguna petición, siempre era de cara al sol. O sea, a mí me decían que los soles también son como portales. En tercera dimensión el sol lo vemos como el que tenemos acá cerca. Pero en una dimensión más elevada es un lugar en donde hay mucha vida, una vida totalmente diferente de la que conocemos. Y son portales porque uno puede atravesar, sobre todo cuando desencarna, puede regresar a su verdadero hogar, a su casa, y atraviesa ese lugar. Por eso digo que no todos ven el túnel que a veces describen en las experiencias cercanas a la muerte. Eso lo investigué mucho también a través de experiencia. He ido a esos lugares a través de viajes astrales. Entonces pude darme cuenta de que eso que a veces que se ve como un túnel, en realidad sería una membrana energética, y esa membrana energética lo que hace es que pase, cuando desencarnamos, la forma, obviamente, de vida, la energética, que atraviese de la dimensión que es de la tercera a esa dimensión de procedencia original del alma, que puede ser la séptima dimensión espiritual, la octava. Cuando hablo siempre de dimensiones, la divido, la clasifico de acuerdo cómo era en Mu, que en Mu eran los lemurianos. Entonces, así la dividían. Dicen que en esta tierra, porque encima me hablan de que hay una tierra, dice que ya tienen un poquito de experiencia, algunas más, otras menos, y algunas vienen de la sexta dimensión espiritual, de la séptima, de la octava y de la novena. Me dicen que de la décima dimensión para arriba no encarnan más. Entonces, por eso todas tienen esa posibilidad de conectar, y muchos lo hacen. Incluso hay muchas personas que cuando se van a dormir ya tienen ese contacto. Por eso a mí me gusta clasificarlo en consciente o inconsciente, o sea, indirecto o directo. Y una persona, hay veces que cuando se despierta ha estado en esos lugares, que ha visto paisajes que no se parecían en nada a lo que vieron a través de alguna película o en la Tierra. Y eso fue porque han hecho un viaje astral cuando estaban durmiendo, obviamente se acostaron y salieron a esos lugares, esos mundos astrales, y han visto otras realidades. Nada más que cuando se despiertan, dice, uy, qué lindo, soñé con una ciudad futurista, o soñé con que hablaba con un ser galáctico, con un extraterrestre, le pueden decir, o con un, no sé, con un... Nada más que lo importante es ser consciente de que pueden llegar a tener esos contactos y la confianza. Mi querido Fedex, dijiste algo muy importante hace un instante. Realmente existen múltiples dimensiones. Hay seres que están en diferentes dimensiones, diferentes grados de evolución, diferentes especies, pleiadianos, andromedanos, seres de Orión, los seres de Alpha Centauri, están haciendo presente cada vez más. Y nosotros también los estamos empezando a ver cada vez más. Este es un tema que realmente requeriría de varias horas de conversación, pero por el momento te queremos dar las gracias por haber compartido esta valiosa información con la comunidad
de Espíritu de Luz. Estamos recibiendo ya mensajes desde el más allá. Inclusive tú has dado ejemplos hace un instante de esta manifestación de los felinos a través de una de tus sesiones. Necesitamos abrir nuestra mente a la posibilidad de que hay otro tipo de especies en el universo. No somos definitivamente los únicos que estamos aquí. Un gran ejemplo es el que tú tengas, digamos, el privilegio de vivir cerca, en la región de Argentina, cerca a Capilla del Monte, donde se están sucediendo una cantidad de avistamientos. Mucha gente está empezando recién a ver a los seres de Erx, que están en la ciudad de Erx, en el Cerro Uritorco. Pero eso no significa que recién los seres de Erx recién están ahí. Tienen mucho tiempo con nosotros. Ellos son los seres intraterrenos que están en la ciudad de Erx, en Capilla del Monte. Pero en fin, quisiera preguntarte, antes de que nos despidamos del programa, ¿te gustaría darle algún tipo de referencia, algún conocimiento en 2 minutos a la comunidad de Espíritu de Luz? Bueno, obviamente que esas ciudades existen, nada más que para estar en contacto con esas ciudades, percibirlas, hay que primero creer en ellas sinceramente, con el corazón, no prejuzgar y realmente querer realmente creer y querer que se puede dar ese contacto. Digo querer porque si uno le dice, bueno, a ver si me están escuchando estos seres y si quieren presentarse, por favor, bueno, puede la persona decir si quiere que se hagan presentes y se le van a hacer presentes, ya sea en algún sueño, a través directamente de alguna meditación o dada alta. Entonces, bueno, es un centro energético muy, muy fuerte, muy grande, importante, al igual. A mí me gusta compararlo con lo que es allá el Monte Yasta y otros lugares. También allá lo que es Shambhala, por Asia, entonces existe. Obviamente que uno tiene que ir a estos sitios, meditar y hablar telepáticamente, mentalmente, decir hola, ¿cómo están? Lo que sea, porque obviamente no hay una palabra exacta, pero sí hacer esa conexión. Por eso digo, cualquier palabra luminosa, positiva, sirve para conectar. Y después confiar y no cerrarse a nada. Y si no pasa nada en un mes, o sea, si no hay un contacto en un mes, en 2 meses, en un año, no desconfiar, porque muchas veces estas personas que no tienen el contacto directo pueden tener miedo a las formas. Fédex, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con la comunidad de Espíritu de Luz. De hecho, te queremos tener en otra oportunidad porque tienes muchas otras experiencias muy interesantes que compartir con nosotros. Has inclusive tenido una tremenda experiencia que no hemos contado el día de hoy. Es una experiencia justo en el Cerro Uritorco, en las laderas del Cerro Uritorco, donde viste unos seres de color azul y se te abrió un portal. Esa es una experiencia que en algún momento la quiero contar, pero con detalles. Se merece por la calidad de la experiencia. Por el momento, quiero decirles a todos ustedes, amigos de la comunidad de Espíritu de Luz, que a Fédex lo pueden encontrar a través de sus enlaces en las redes sociales. Él tiene su propia página de internet y el nombre de la página es frecuenciasdelalma.net. frecuenciasdelalma.net. También lo podemos encontrar en Instagram a través de Fédex Caballín, y también a través de su correo electrónico, que es lasfrecuenciasdelalma@gmail.com. Toda esta información que les doy de sus redes sociales y de sus métodos de contacto los van a también poder encontrar en la descripción del video, donde ustedes sencillamente tienen que copiar y pegarlo, abriendo un espacio en el browser para que puedan entrar a la información de las redes sociales de nuestro amigo Fédex Caballín. Muchas gracias, Fédex, por haber compartido tu tiempo y esta tremenda información y las experiencias que son, muy importantes para nosotros con la comunidad de Espíritu de Luz. A recordarles a ustedes también, amigos, que no solo estamos en YouTube, también estamos en Facebook e Instagram a través de Dice Mi Espíritu de Luz. Y no se olviden de algo muy importante, Telegram es nuestro caballito
de batalla. Pueden ver todas estas experiencias, estas mismas entrevistas a través de Telegram y otro tipo de información que les va a gustar a ustedes, pero tienen que ir a Telegram para que ustedes puedan conocer todo esto. También pueden agarrar su teléfono y hacerle un clic al botoncito de la cámara, apuntarlo aquí a la pantalla y ustedes van a ver un barcode. Ese barcode se va a activar al momento de que, ¿cómo se llama? Perdón, la cámara se va a activar al momento de que ustedes la pongan al frente del barcode e inmediatamente se va a abrir el portal de Telegram, donde ustedes pueden tener acceso a todos estos videos. Y, por último, no se olviden, por favor, de comentar qué tal les ha parecido esta entrevista y las experiencias espirituales que nos trajo nuestro amigo el día de hoy, Férex, directamente desde Argentina. Bendiciones a todos ustedes, mucho cariño, mucho amor, mucha paz y mucha espiritualidad. Hasta la próxima edición de Espirituelus.